nosotros en los estudios Miriam Bregman, exdiputada nacional, abogada con muchísima trayectoria en lo que es la lucha por los derechos humanos, militante, bueno, ya casi que ni necesitas presentación. En realidad, Miriam, Buenos bienvenida. días. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días, estás? gracias. Bueno, en un rato vamos a hablar de política, me parece que hay muchos temas para charlar, pero quería empezar poniendo el foco en este episodio que conocimos hace un par de días, que sucedió la semana pasada y que tiene que ver con la visita de 6 diputados del oficialismo a la cárcel de Ezeiza para reunirse con genocidas, con personas condenadas por delitos de lesa humanidad, entre ellas algunas tristemente célebres como Astiz. No es algo que sorprenda de este gobierno esa posición, pero a lo mejor sí sorprende que se haga de forma tan desembosada. No sé qué lectura haces vos de este episodio. Que les resultó muy mal, primero. Creyeron que como en campaña electoral iban a hacer estas cosas que ellos creen que son llamativas, que rimbombantes, que logran concentrar la atención y que iban a ser aplaudidos, al menos por su público. Y les terminó saliendo horrible. Porque si vos te fijás, las muestras de repudio son muchos más que los apoyos que recibieron, que hasta ahora no vi. No hubo. Ni Villarruel creo que se jugó por ellos. Por lo menos no en público. No en público, claro, que es un poco la promotora dentro de ese espacio de esta ideología tan nefasta de apoyar a quienes llevaron adelante un genocidio en nuestro país. Y creo que les terminó saliendo realmente mal, lo cual me pone contenta que una vez más creen que lo que ellos dicen en campaña lo que ellos dicen en el discurso público, después es lo que la sociedad piensa o los acompaña. Fíjate que ya a Macri le había pasado lo mismo cuando instaló durante su campaña electoral el curro de los derechos humanos, fue la gran frase de Mauricio Macri, y algunos confundidos, como la Corte Suprema, no estos 6 de la Libertad Avanza que vaya a saber de dónde salieron, sino que la Corte Suprema creyó que el clima de época les daba para dictar un 2 por 1 y construyeron, a fuerza de ese error político garrafal, construyeron una de las movilizaciones más grandes que tuvimos en los últimos años, que fue esa del 2 por 1, contra el 2 por 1 de la Corte, donde salimos masivamente a la calle. Entonces, a veces creerse que los discursos que te aplauden en las redes, que conseguís un montón de me gusta y corazoncitos, son la realidad, tiene un problema. A veces hay que bajar un poquito la espuma y fijarse, che, esto que me aplauden mis 4 seguidores, y algunos trolls. fanáticos y los call center que me armé para que me aplaudan y digan que todo lo que yo planteo está bien. ¿Será la realidad? Por eso digo que me pone contenta ver que la sociedad vuelve a reaccionar y que no consiguieron el apoyo que tienen y que es más, uno dice que si hubiese bajado se iba en auto propio, el otro que a él no le pidieron la camioneta, el otro que no sé qué, viste, como que todo el mundo se está tratando de abrir y no quedar pegado con algo que es una vergüenza realmente. No, está claro. Hay una segunda parte igual que es el cómo se sanciona este tipo de casos. Sí. Porque, por ejemplo, la movilización por el 2 por 1 fue muy contundente para lograr la marcha atrás, pero los jueces que habían firmado el fallo del 2 por 1 siguen estando en sus mismos lugares y de hecho siguieron haciendo daño desde esos lugares. No alcanzó en ese momento la fuerza, porque es cierto que del otro lado había un gobierno nuevo, con mucha expectativa, con muchos apoyos en el arco político. Y ahora da la sensación de lo mismo, si queda solo en un repudio, es cuestión de tiempo de que alguien lo vuelva a intentar y quizás la próxima vez tengan más éxito o por alguna circunstancia tengan más apoyo. ¿Se puede volver a construir un consenso de que este tipo de acciones merecen un castigo? Como su momento tuvo, por ejemplo, para Luis Patti, ¿no? Que la Cámara de Diputados mismo le puso un freno. Mira, creo que no relacionaría directamente la continuidad de esta Corte Suprema con la movilización del 2 por 1. Me parece que hay muchas complicidades que hacen a que tengamos este poder judicial. Vos ves algunos personajes, el propio Stornelli. Sí, o la candidatura del hijo para la Corte. Sí, no, lo pongo Stornelli precisamente porque todavía hay 2 personas detenidas por la movilización del 12 de junio, cuando Stornelli lo único que hace es cumplir órdenes de Patricia Burri porque es su jefa, porque es el sector político que lo salvó después de todos los delitos que se le descubrieron a él mismo. Entonces, me parece muy difícil hacer una relación mecánica. Yo creo que lo del 2 por 1 sirvió, de hecho,
el gobierno de Macri también venía con una política muy decidida a la impunidad de los genocidas y tuvo que frenar. Después, creo que hay que volver a construir una movilización, porque el 24 de marzo fue muy contundente y la pasividad que nos han sumido, no solo por estos temas, contra los despidos y demás, creo que hay que cuestionarla fuertemente. Hay despidos en los sitios de memoria, que a veces la palabra sitios de memoria puede dar la idea que estás hablando de algo del pasado que hay que recordar. No, estamos hablando de algo del presente porque son prueba judicial en las causas que se están juzgando ahora y que seguimos impulsando ahora. Y ahora siguen apropiados más de 300 niños y niñas que fueron secuestrados en la dictadura y hoy continúan aún sin conocer su identidad. Entonces estamos hablando de hechos del presente, de genocidas que cada mañana se levantan y Astiz cada mañana renueva su compromiso con no decir qué hizo en la dictadura, cuál es el destino de los desaparecidos, dónde están los niños que nacieron en la ESMA y continúan apropiados. Entonces, estamos hablando de hechos del presente. Yo creo que hay que pensar si no hay que volver a construir una gran movilización como la del 24 de marzo, porque se demostró que cuando hay una convocatoria clara, cuando hay una convocatoria por un hecho legítimo, la sociedad responde. Entonces, la dirigencia política que se esconde y que hoy no está haciendo absolutamente nada en la calle, más que pelear con la pluma y la palabra, como dice el himno de Sarmiento, ¿era, no? Le falta la espada, ¿no? Sarmiento era la pluma, la espada y la palabra. Acá la espada no está, acá la espada no aparece, acá la espada no aparece. Con la pluma y la palabra me parece que hay que volver a construir tal vez una movilización que diga no al desarme de la CONADI y la unidad que tiene que buscar a los nietos apropiados, no a los ataques a los sitios de memoria y reincorporación de los despedidos, no a que se vuelva atrás, y eso va a ser la manera de enfrentar estos intentos negacionistas, que como te digo, esta vez le salieron mal, pero bueno, ellos van a seguir intentando, sí, claro, porque es parte de su ideología. Sí, y simultáneamente además uno ve cómo en distintos estamentos de poder se reconstruyen estructuras directa o menos directamente vinculadas con el terrorismo de Estado y también con otros episodios muy oscuros de la historia argentina, toda esta reconstrucción del sistema de inteligencia, sí, que incluye a figuras como Joffre, que está vinculado familiarmente con la dictadura y que además desde la CIDE en los 90 fue parte del gran operativo de impunidad sobre esos crímenes, y ni hablar de todo lo que tiene que ver con la causa AMIA. Sí. Es decir, hay una especie de reacción de sectores que tuvieron mucho poder y que en algunos casos por decisión política y otros por el paso del tiempo habían quedado marginados y que ven en este gobierno, en un gobierno que lotea espacios de poder y que además tiene una afinidad ideológica, pero creo que hay veces que ni siquiera es por afinidad ideológica, sino simplemente por ocupar espacios vacíos, están pudiendo volver a introducirse en los mecanismos del Estado. Sí. Y que sabemos que son mecanismos que no cambian después con una elección. No, mira, los gobiernos pasan, pero los sistemas de inteligencia quedan. Fue una frase que le dijo Binotti, que era un represor de la ESMA, a Víctor Basterra. Ojo con lo que hagas cuando salgas de acá, cuando estaba por ser liberado de años de secuestro, porque los gobiernos pasan, pero los sistemas de inteligencia quedan. Entonces, siempre me quedó grabada esa frase, da escalofríos, pero es eso, no son los sótanos de la democracia. La verdad que parecen pilares, porque toda la construcción de los gobiernos constitucionales posteriores a la dictadura fue sin tocar esas estructuras que se armaron con decretos del año 72, con decretos de Videla. Anoche estuve en una charla impresionante con los compañeros de APEMIA, donde ellos hablaron de los archivos secretos que empezaron a conocerse de la causa AMIA. Sí. Cada anécdota que contaban nos daba escalofríos, y eso que los que estábamos presentes éramos Adolfo Pérez Esquivel, algunos como yo que hace años luchamos en él. Algo conocemos, sí, claro. Y nos daba escalofríos cómo contaban cómo fue todo el armado de la causa AMIA, cómo se decidió, cuáles eran las hipótesis, a quién había que culpabilizar, cómo los servicios de inteligencia tenían señales y no hicieron absolutamente nada. Es decir, todo el armado político que hacen los servicios de inteligencia, y que el Tata Joffre, como bien vos decís, no es un personaje cualquiera. Una vez estábamos en una audiencia de la causa ESMA, ya estábamos sentadas las querellas, la fiscalía, las defensas, y entran los imputados, ¿no? Pernías, el Tigre Acosta, Astiz.
se sientan y Astiz en un momento se incorpora, nos mira con una risa así de costado muy socarrona y levanta el libro del Tata Joffre que se llama Volver a matar. O sea, el Tata Joffre es visto por esta gente como Un vehículo de su mensaje, sí, claro. Sí, un vehículo de su mensaje, exactamente. O sea, poner al Tata Joffre en la Escuela de Inteligencia o en alguna de estas entidades es también un mensaje político, pero creo que más de fondo lo que significa es un gobierno que busca blindarse con Patricia Bullrich, es decir, una persona que tiene un solo objetivo, que es reprimir, pegar, golpear, y no mucho, no le da para mucho más que eso. Algunos negocios en el medio. Algunos negocios en el medio, lo vimos también durante el gobierno de Macri, ¿no? Que llegaban unas vallas carísimas desde Israel. La super valla del G20. Sí. Estará guardada y en Puente Porredón también la padecí alguna vez, ¿viste? De pronto el Puente Porredón vallado. Sí. Bueno, ¿cuánto cuesta este despliegue que están haciendo? Que además es algo bastante absurdo del protocolo de Bullrich, que es que para que los que protestan no corten la calle, entonces es mejor que la corten las fuerzas de seguridad. Sí. Pero el efecto práctico de la calle cortada es el mismo. Es el mismo, bueno, sí, ya llega, por eso te digo, no tiene bastantes limitaciones su política, pero el objetivo de que sea la superministra de este gobierno, el objetivo de tocar la CIDE y transformarla en esto que están tratando, que es una agencia al servicio del propio presidente, me parece que tiene un objetivo que es blindar al gobierno en políticas que saben cada vez más rechazadas, ¿no? Porque tienen mucha ayuda para que no haya manifestación en la calle, tienen mucha ayuda para que no se exprese el descontento, pero no se puede tapar el sol con la mano. En algún momento la protesta social va a crecer porque es muy grande el nivel de ataque que están implementando y el gobierno intenta blindarse con los mecanismos que tienen estos gobiernos. Represión, espionaje. A ninguno le ha resultado muy efectivo, pero bueno, es lo que siempre intentan como primera medida. Hay veces que las discusiones de nomenclatura o semánticas son estériles, pero hay veces que tienen sentido. Y yo estoy convencido de que si durante la campaña se hubiera hablado de un candidato de ultraderecha con más fuerza, sí, hubiera gente que lo votó como libertario que lo hubiera pensado dos veces. Coincido. ¿Cómo caracterizas a este gobierno? De ultraderecha. Ultraderecha me parece que también es conservador. Conservador, en lo económico es lo más conservador que se vio. Decime que tiene de libertario un gobierno que tiene puesto a todo el Ministerio de Economía solo para sostener la bicicleta financiera de 4 amigos del Toto Caputo. Ahora te dicen que tenés que gastar tus dólares para pagar impuestos del Estado. Es lo menos libertario que escuché en mi vida. Claro, pero ahí ya me pierdo, porque era que el peso era porquería, era estiércol, y ahora... Esa era la temporada pasada, en esta temporada se puso de moda. Se puso de moda. O sea, hoy te digo una cosa, mañana te digo otra, y una improvisación total, porque creo que los dos parámetros centrales que tenía el gobierno, como todo gobierno de ultraderecha, conservador en lo económico, en lo ideológico, era que sacando regulaciones y bajando impuestos iban a llover las inversiones y todos sus amigos de la gran burguesía los iban a ayudar. Un poco también Macri estuvo orientado por esa idea, ¿no? Jesús, ya sé, perdón que te interrumpa, también una idea de me van a ayudar porque soy yo. ¿No? Porque no soy peronista, no vengo de... No soy cuca, caca, esas cosas que ponen en Twitter, viste, que se le agota la caca. Bueno. Uno dice soy un empresario importante, el otro dice soy el futuro premio Nobel de Economía. Entonces lo lógico es que mágicamente se me van a acomodar todas las columnas. No. Por más que agotes las letras en el teclado de las redes sociales, no parece que eso convenza. Sí que te van a mirar con cariño, sí que te pueden apoyar. Te van a dar más changüí. Para una elección, claramente, pero creo que la gran burguesía de este país la tiene muy clara. De hecho, de nuevo, 40 años de gobiernos constitucionales y las grandes patronales que se beneficiaron con el genocidio, incluso que tuvieron centros clandestinos dentro de sus empresas. No se las ha tocado prácticamente, algún personaje secundario cayó en desgracia, no se las ha tocado, saben muy bien qué hacer y yo tengo un ejemplo que es contundente. Ley Bases. Sí. ¿Qué punto votó todo el mundo? Sin distinción. Blanqueo. El blanqueo, en el Senado, ¿no? Porque después cuando viene a diputado era aceptar o rechazar, no había mucha opción. Pero en el Senado, el punto del blanqueo sale por unanimidad. ¿Y esto por qué es? Porque ahí está el interés de los grandes sectores económicos. Ahí no hay discurso que valga. Acá no me vengas con que yo me diferencie. No. El blanqueo lo quieren todos y quieren con todas las manos en el plato. ¿Por qué? Si yo voy a entrar dólares que saqué
que logré fugar de la Argentina no va a ser para que el día de mañana cambie el gobierno y yo vuelva a tener problemas con tener los dólares o el dinero en la Argentina. Entonces yo creo que hay cosas que hay que analizarlas mucho más fuertemente y que tal vez por la vorágine que te lleva este gobierno, donde estás un día porque visitaron a Astiz, al día siguiente porque quieren bajar la edad de imputabilidad, se pierde un poco cuál es la estructura que a ellos les interesa, que es fundamentalmente la estructura económica y lo demás es control social sobre eso. Y una vez caracterizado el gobierno como de ultraderecha, aparece siempre, y más ahora, porque se replican también debates que se dan en otras partes del mundo, esta idea de los cordones sanitarios y demás. Yo creo que los cordones sanitarios los hacen las sociedades, no las dirigencias. Pero sí que las dirigencias tienen un rol importante en conformar un clima social que sea reactivo a este tipo de Sí. propuestas. Y probablemente va a ser un debate que se dé en el futuro en la Argentina. Y quería preguntarte, no para volver a discusiones antiguas, porque hay gente que sigue discutiendo el 2015, el 2019 y demás. Está bueno discutirlo ahora. Está ¿no? bueno discutirlo, Miro la pero... tele, lo veo a Scioli y digo, che, Sí, acá hay sí. más de uno que debería cuidar su Sí. lengua, guardarla por mucho tiempo. Pero digo, más allá de eso, pensando hacia adelante, la articulación de distintos sectores Sí. que se oponen al rumbo que está tomando el país, sin estar de acuerdo en qué rumbo, sin estar nada de acuerdo, como pasa con, por ejemplo, el Frente Popular en Francia, Sí. donde hay espacios hasta antagónicos, pero que tienen como prioridad una lectura táctica de la situación. Sí. Y te lo digo, y te hago una última Sí. aclaración, porque yo muchas veces he criticado el tacticismo. Me parece que la política argentina ha sufrido un exceso de tacticismo en los últimos años que nos ha extraído, entre otras cosas, De hasta acá. practicismo por lo Y menos. de practicismo también. Pero me tengo que repreguntar todo a la hora, cuando veo Sí. lo que pasa todos los días con este gobierno y cuando uno piensa cuál es la salida. Te pregunto, ¿se están repreguntando, replanteando cosas, viendo cosas desde otro punto de vista a partir de esto? Mira, el que no se repregunte todo ante el crecimiento de esta ultraderecha tiene un problema. O sea, eso obviamente, todo el tiempo nos preguntamos y repreguntamos todo, cómo crece, por qué crece, se escriben libros al respecto. Así es. No sé si alguno encontró la respuesta, pero por lo menos todos y todas tenemos ese debate en la cabeza. Lo primero que hay que decir, a partir de lo de Francia que vos mencionás, es que derecha e izquierda existen. Ujú. Bueno, porque en Argentina es un debate que lo dan por cancelado. Y ya como bien dijiste vos no dijiste sentidos comunes, utilizaste otra formulación, pero también los sentidos comunes se instalan. Se instalan los sentidos comunes. Entonces, a veces se lo ha llamado batalla cultural. Ponele el nombre que quiera, pero que hay que pelearlas esas cosas, porque se van instalando sentidos comunes o batallas culturales cada vez más a la derecha. En nuestro país se decretó que izquierda y derecha no existen más. Entonces, cualquier dirigente progresista incluso dice, no, acá derecha e izquierda, cosas antagónicas, no existe más. Ah, ¿no? ¿Te parece? Mira Europa, ¿te parece que derecha e izquierda no existe más? Como mínimo, algunos y algunas deberían repensar sus saberes tan bien explicados. Es cierto también que como variable única no explica mucho de los procesos que se están viviendo en la Argentina y en el mundo. No sé, yo no digo que sean variables únicas, pero que existe gente que tiende a conservar el orden existente y otros que tendemos a querer cambiarlo en beneficio a la mayoría populares, eso no lo podés negar. Y vos después elegís, habrá gente que se ubica más en el medio, etcétera, etcétera, y yo discutiré si ubicarte en el medio o no te sirve para enfrentar esa derecha. Pero que existe, que existen las clases sociales, existen. Pero ¿te parece que la derecha sigue siendo estrictamente conservadora? ¿No ves una derecha que busca un cambio en su sentido? No, yo creo ¿Un que hay, aceleracionismo, como se le dice ahora? en Francia te demuestra eso. Macron es un tipo de recontraderecha, Y sin embargo se alineó con la izquierda en el último balotaje. No sé si se alineó con la Bueno, izquierda. hizo un pacto con la izquierda. Lo que hizo, que le resultó muy benéfico a Macron, hay que decirlo, Sí. porque estaba prácticamente terminado y logró con un número relativo importante de cara en la segunda vuelta. El sistema electoral es muy distinto, complicado. eso también hay que decirlo, Sí. porque no es que uno puede trasladar Hay segundas vueltas con 3, 4 candidatos. Claro, Sí. claro. Para una asamblea legislativa, algo que acá no existe, pero me parece que ahí hay un debate. Yo creo que la táctica, como esto que decís vos, se puede vivir del tacticismo, con el tacticismo resolvemos todo. La táctica sirvió para que no gane la ultraderecha de Le Pen. Ahora,
dos cuestiones que hay que verlas. Una, hay que verlos andar, porque incluso no solo por Macron, sino dentro del propio nuevo Frente Popular, tenés pensamientos muy distintos, donde hay algunos, por ejemplo, que son completamente guerreristas y apoyan a Ucrania en la guerra de Rusia a favor de la OTAN. Tenés sectores que han estado de acuerdo con las reformas previsionales y laborales, y eso te quiero ver cuando empiecen las discusiones en la propia Asamblea, eso. Y segundo, que yo estoy completamente segura, y en eso ahí no tengo ninguna duda, que no vas a parar a Le Pen y la ultraderecha con alquimias electorales. No, Por eso me parece que lo más importante para analizar esta situación mundial es que las alquimias electorales incluso te sirven para ganar una elección. Lo vimos con Alberto Fernández en la Argentina. No para gobernar después. Alberto Fernández y Cristina Kirchner era la fórmula, ¿eh? Nunca nos olvidemos, te sirve para ganar una elección, pero no para parar a la ultraderecha, no solo para no gobernar después, porque yo tengo una opinión del gobierno de Alberto Fernández, y si querés ahora discutimos, porque se ha instalado mucho que es que fue demasiado progresista o que le dio mucho lugar al feminismo, dicen algunos, por eso fracasó. Bueno, discutámoslo, porque de nuevo, instalar sentidos comunes que solo favorecen a Milei, me parece, hermano, que no me estás haciendo un gran favor, cuando eso es lo que viene a decir Milei. Pero no solo eso, sino que sirvió para ganar la elección. No ganó Macri, se paró a la derecha, pero volvió la ultraderecha. Pero en parte porque no se gobernó bien. Por eso yo hice esa apreciación. Claro, no solo, bueno, pero no se gobernó bien, ¿por qué? Ahí tenés dos versiones. Una de esta gente con crucifijo que recorre la televisión todo el día, donde incluso algunos de un supuesto progresismo te dicen, y bueno, le dio mucho lugar al feminismo, caímos en un discurso feminista, se le dio mucho lugar al debate cultural. O sea, con onda te dicen, chicas, ¿por qué no se van? Esa es una versión, bueno, incluso este personaje Moreno, donde directamente reivindica a Trump, Netanyahu, o sea, no tiene límites en la reivindicación de personajes de derecha, que ¿qué más quiere Milei que vos le habilites? Que todos estos personajes, uno que está cometiendo un genocidio, el otro que es un derechista como Trump, son personajes habilitados. Ahí hay una discusión. Mi opinión es la contraria, que es un gobierno que apenas asumió, llegó hablando de la soberanía alimentaria, dijo que iba a expropiar Vicentina, estafadores grandes en la Argentina sí los hay, le hicieron bu y retrocedió. Llegó con un discurso, me acuerdo, porque sacaban solicitadas, me llamaban para ver si la firmaba. Y yo decía, che, pero esta gente, ¿vos estás seguro que es porque firme una solicitada? Después se va a enfrentar al Fondo Monetario, y terminaron votando el acuerdo con el fondo en un acto escandaloso que fue el propio Sergio Massa, que después el candidato de Unión por la Patria, diciendo gracias a mí se vota el acuerdo con el fondo en el Congreso. Entonces, fracasaste porque te enfrentaste mucho a los poderes fácticos, o porque los poderes fácticos siguieron gobernando en su forma de, ante todo, Fondo Monetario Internacional. Le reconociste el acuerdo de los buitres, lo primero que hace Guzmán, reconocer la deuda con los buitres y firmar un acuerdo con los acreedores privados, porque no te animaste contra el poder económico y inventaste inventar una serie de mecanismos financieros. Llamen la Candelaria para que lo explique, lo va a explicar mejor que yo, pero te acordás, el dólar soja, el dólar Malbec, bueno, eran distintas maneras de contener a los sectores concentrados de la economía contentos, que de nuevo, vos le podés dar lo que quiera, pero los tipos siempre se te sientan arriba de los hilobolsa y te dicen, no señor, como le están diciendo ahora a Milei, incluso a Milei le dicen, no, señor, muy linda su ideología, pero a mí hasta que no me devalúes y no me des el dólar que yo quiero, no me muevo de arriba de mi silo bolsa. Entonces, pensar qué es lo que hizo que fracases, si fue que hablaste demasiado de feminismo, como dicen algunos, que faltaron cruces en los pechos, no porque yo diga que cada cual tiene la religión que quiere, pero hay un mensaje político en criticar al feminismo y decir culpa de que dimos demasiado lugar a esto. Sí, hay gente que piensa que es imitando a Milei que se puede derrotar a Milei. Sí, es la vieja discusión del original y fotocopia, ¿no? Que vos creando una fotocopia le vas a competir en su terreno. Mirá, me parece que creando una fotocopia es muy probable que gane el original, pero lo grave de Argentina es que volvió en forma de derecha recargada, esa desilusión, ese descontento. A veces, no, te digo, no lo queríamos ver, pero con Nicolás del Caño recorríamos los barrios previo a las elecciones y veías unos pibes enojados de una manera con el gobierno de Alberto Fernández. Y tal vez si todos hubiésemos mirado un poco más eso, hubiésemos dicho, esto se dispara para cualquier lado, porque este pibe está furioso, porque este pibe le dijeron que iba a llenar la heladera, que volvía el asadito
y la pasó re mal en la pandemia. Y los empresarios, lo que le dieron tantos beneficios en pandemia, ¿te lo agradecieron? Te dicen ahora FATE, Madanes, ¿no? Grupo Madanes Quintanilla. Grupo importante, sí lo hay, está en el último domingo, en el Cohete de la Luna, sale una publicación entre las 23 principales empresas que más ganaron en el último periodo. Bueno, esta gente con Aluar dice, no, che, me dieron demasiado, gané mucho con Milei, en el gobierno anterior me dieron todo tipo de beneficios durante la pandemia. No. Despidió 92 trabajadores en FATE, presentó un preventivo de crisis y está mandando mensajitos a agarrar ahora porque te vas a la calle. Gente de Sudna. Ah, bueno, muy bien, no, Sí, no sí, lo sí. sabía, pero me parece muy bueno porque es un caso emblemático de cuanto más ganan, cuanto más beneficios les da, más duros se ponen con los trabajadores, no es que tienen algún grado de contemplación. Entonces, hoy la disyuntiva es si vamos a apoyar a esos trabajadores, están planeando una movilización para el viernes 26, si los vamos a rodear de solidaridad, si vamos a estar todos detrás de FATE, del Hospital Posadas, los vamos a rodear de solidaridad, vamos a poner, ¿qué nos impide una movilización de miles en apoyo a ellos? ¿Qué le impide a la CGT dejar de encontrar vaguedades en la ley base y empezar a encontrar certezas en los despidos? Ellos ven vaguedades en la ley base, yo veo mucha certeza. Veo que le habilita despido más barato, veo un Ministerio de Trabajo o Secretaría de Trabajo totalmente alineado con las grandes patronales y hay dos opciones. La pluma y la palabra de nuevo o salir a la calle a pelearla. No hay tantas alternativas, ¿viste? No podés querer inventar ahora la pólvora. Está claro, o la salís a pelear y acompañás a esos trabajadores como el Sunda, que le han peleado todos estos años, que hoy están sufriendo despido para que sean la cabeza de tantas otras luchas por despido, no digo que sea la única, pero es paradigmático que un tipo que ganó tanto o un grupo económico que ganó tanto, que figura entre las 23 principales empresas, esté despidiendo. Clarísimo. Miriam, muchísimas gracias, como siempre, Gracias por tu a visita, ustedes. por este tiempo y hasta la próxima. Gracias por el espacio, muchas gracias. Por favor. Hablamos entonces con Miriam Bregman, exdiputada, abogada dedicada a la lucha por los derechos humanos y militante de izquierda.